porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó. Muy buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por conectarse a esta hora para escuchar la palabra de Dios y para iniciar este tiempo de adoración a nuestro Dios, recordando que un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de los muertos. Estamos muy contentos, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada familia que está reunida en su casa para escuchar la palabra de Dios.
Han sido un tiempo de mucha bendición, a pesar de que no nos hemos podido reunir físicamente y eso es algo que uno lamenta, que uno siente en su corazón. Sin embargo, por el otro lado, hemos podido tener tiempos de comunión con la familia, con su palabra. Hemos podido también aprender a valorar la iglesia en comunidad. Un hermano decía que por algo Dios mandó o permitió que esta Cuaresma, que este tiempo de Pascua estuviera unido con este tiempo de cuarentena. O sea, era algo que no se había experimentado, al menos muchas personas dicen que nunca había sucedido algo como lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, creo que Dios tiene un propósito y espero que cada uno de ustedes estén siendo parte de este propósito, que Dios quiere renovar, Dios quiere regenerar, Dios quiere traer sanidad, traer un tiempo de refrigerio a cada una de las familias y a cada uno de los creyentes. Y vamos a iniciar leyendo en nuestra Biblia Mateo capítulo 28 del 1 al 7. Mateo capítulo 28, verso 1 al 7, y es donde se habla acerca de la resurrección de Jesús. Y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí. En este pasaje estamos leyendo cómo ocurrió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho que en definitiva ha venido a cambiar la historia de nuestra humanidad. Y el día de hoy es lo que vamos a aprender de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a rogar a nuestro Dios que nos ayude a encontrar el verdadero significado bíblico de la resurrección, la importancia y la trascendencia que tiene la resurrección para nosotros y cómo ésta debe estar presente en nuestras vidas, cómo esta enseñanza, esta doctrina es tan vital para cada uno de nosotros que nos decimos seguidores de Jesucristo. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos lleve de su mano, que su Espíritu Santo nos ayude e ilumine nuestras mentes. Quiero dar gracias a Dios y dirigirme en oración. Acompáñeme. Señor que estás en el cielo, a ti damos toda gloria, a ti Jesucristo, que resucitaste de entre los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre, damos toda gloria y toda alabanza. En esta mañana queremos rogarte que ilumines nuestros corazones, que ilumines nuestras mentes, la mente de cada papá, de cada mamá, de cada joven, de cada mujer, de cada niño y de cada niña que están escuchando este mensaje. Ilumina nuestras mentes, trae claridad, trae, Señor, convicción de pecado. Te suplicamos, Dios, que podamos ver en tu resurrección, Señor, nuestra resurrección. Que podamos ver, Señor, en tu resurrección nuestra vida eterna contigo. Que podamos, Señor,
no solamente apreciar la resurrección como una enseñanza, sino ver la resurrección, vivir la resurrección y experimentarla, Señor, en nuestra propia vida. Ayúdanos, Jesús, te lo rogamos. Te rogamos que quites de nuestro corazón la incredulidad, que quites de nuestro corazón la duda, que quites de nuestro corazón, mi Dios, por favor, esa dura capa que muchas veces nos impide creer tus palabras. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en lo que usted busca el canto, Gracias, Cristo, quiero recordarles que pues no estamos nosotros ahorita recogiendo ofrendas, ¿no? Sin embargo, se me ocurría una idea y que durante el tiempo que estamos teniendo como familia, cada uno de ustedes pueda recolectar su ofrenda, puedan recolectar de la familia la ofrenda en algún lugar para que pueda ser luego entregada. Y continuamos así con el canto Gracias, Cristo. Ahí en su mensaje que le envié puede encontrar el canto y vamos a entonarlo a nuestro Dios. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.
satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, oh gracias Cristo, gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es, nuestro Dios nos salvó, nos dio la vida, nos infundió su espíritu y nos hizo poder entender su palabra, su evangelio, cuando nosotros morábamos en pecado, vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne. Eso ha sido una obra que es por gracia. Damos gracias a Dios y vamos ahora a abrir nuestra Biblia en la Escritura, en el libro de... Vamos a mantener nuestra Biblia abierta en el libro de Mateo. Y vamos a comenzar ahora nuestra enseñanza, la predicación de esta mañana. Podemos tener nuestra Biblia abierta en Mateo capítulo 28. Un domingo como hoy, hace más de 2000 años, ocurrió uno de los hechos más importantes de toda la historia de la humanidad. El siervo sufriente, del cual habló el profeta Isaías en el capítulo 53 del mismo libro que lleva su nombre, después de haber sido inmolado y asesinado en lugar nuestro, en lugar de muchos pecadores de esta humanidad, 3 días después, aquel siervo se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte y venciendo también el pecado. Y dado que Cristo Jesús resucitó, tú y yo también, al creer su evangelio, hemos experimentado la resurrección espiritual. Y además, en un futuro seremos también levantados, seremos también resucitados de entre los muertos con cuerpos glorificados. Jesús obró milagrosas proezas, sanó enfermos, expulsó demonios y hasta levantó muertos, autenticando de esa manera que su origen era divino y único. Sin embargo, la resurrección fue el hecho más poderoso y trascendental, ya que demostró que la muerte física no tuvo poder sobre él. La maldición, la muerte se introdujo a causa del pecado. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que ellos desobedecieran, ese día entonces morirían. Romanos 5:12 nos dice que la muerte viene a través de Adán y Eva. Por tanto, Cristo, a pesar de que Él se hizo maldición, a pesar de que Él se hizo pecado, Él no estuvo sujeto
Él venció, con su resurrección, venció la maldición del pecado que estaba encima de nosotros por nuestra falta contra Dios. Él vence esta maldición. La muerte y la resurrección de Cristo fueron hechos de tal relevancia que los 4 autores de los evangelios no omitieron registrarlos. La resurrección fue el hecho más poderoso, demostrando que la muerte no tuvo poder sobre él, no lo pudo detener, ni pudo hacer fracasar su plan de salvación, su plan redentor. ¿Qué relevancia entonces tiene la resurrección de Cristo en mi vida? Es una buena pregunta que tú y yo hoy nos debiéramos hacer. Todos sabemos que hoy es domingo de resurrección, porque un domingo, un primer día de la semana para los judíos, que eran el domingo, resucitaba el Hijo de Dios. Y todos nosotros no sabemos esto de una manera intelectual. Sabemos que Cristo vino, nació de la Virgen, murió y resucitó. Inclusive lo repetimos, está en el credo niceniano, en el credo de los apóstoles, que resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Así se dice acerca de Jesús, pero en realidad entendemos con la relevancia que la Biblia da la resurrección de Cristo. ¿Tiene una relevancia la resurrección de Cristo en mi vida? ¿Y qué si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante la gran verdad que el Hijo de Dios resucitó? La noche de su crucifixión, si tú estás ahí en Mateo capítulo 28, puedes voltear un verso más atrás, un capítulo más atrás, y vamos a ver cómo la noche antes de el día de su muerte, Jesucristo, después de que Él expiró, después de que Él entregó el Espíritu, dice la Biblia que un hombre llamado José, que era procedente de un pueblo llamado Arimatea, pidió su cuerpo a Pilato. El cuerpo de Jesús no pudo ser preparado como los judíos acostumbraban. Recuerden que esta noche en que Jesús fue crucificado era noche de Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Bueno, debemos de ir al Antiguo Testamento para recordar lo que era la Pascua. Sin embargo, déjame explicártelo. La Pascua era una de las festividades más importantes para los judíos, ya que ellos recuerdan aquel día en cómo Jehová los sacó con mano poderosa de Egipto, trayendo plagas sobre Faraón, dando muerte a todos los primogénitos egipcios, pero librando a todo el pueblo judío. Todos nosotros, por nuestra cultura, cuando hablamos acerca de Pascua, y más las culturas influenciadas por los Estados Unidos de Norteamérica, vemos la Pascua y lo primero que recordamos cuando hablamos de Pascua es este conejito, ¿verdad? Este conejo de Pascua. Pero en realidad, ¿tú sabes qué es la Pascua? ¿Sabes por qué le llamamos a este tiempo de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Por qué le llamamos la Pascua? Durante un tiempo de la historia, el pueblo de Israel estuvo esclavo bajo la mano de un faraón egipcio. Entonces Dios, estando en esta esclavitud, Dios les mandó un libertador que fue Moisés. Y la noche en la cual Dios los liberó de Egipto, Dios le dijo, después de haber traído muchas plagas, después de haber traído muchas
calamidades para que el faraón egipcio los dejara ir, la última plaga consistía en dar muerte a todos los primogénitos, a todos los hijos primeros nacidos de los egipcios. Pero aquel día de esa gran liberación, el Señor Dios les mandó que por familia sacrificaran un animal y rociaran su sangre en los dinteles, en las entradas de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte que ejecutaría tal juicio contra los primogénitos, pasara de largo y no los hiriera a ellos. Así que un viernes de Pascua, Jesús fue crucificado. El día que Jesús fue crucificado, el día que los ancianos y los sumos sacerdotes planearon su muerte, coincidía que sería el día de la Pascua. Coincidía en la mente de los hombres, pero no en la mente de Dios. Dios había ordenado todo de tal manera que esto así sucediera. En Mateo capítulo 27, versículo 57, dice que cuando llegó la noche, después de haber muerto, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, vemos que por ser viernes de Pascua, el día de la inmolación, el día en que se sacrificaban estos animales, Jesús, de manera providencial, estaba también siendo asesinado como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual el profeta Juan el Bautista había predicado. Sin embargo, el día siguiente, después de la crucifixión, era sábado. El día después de que Jesús fue crucificado, era sábado. Y ya se acercaba la tarde. Ya iba a ser al día siguiente. Entonces, el cuerpo de Cristo debía ser sepultado cuanto antes, porque no podía permanecer ahí. Después de eso, nadie podría tocar el cuerpo, en primer lugar porque esta era una prohibición, menos en día de reposo, y nadie podría estar laborando ese día en la sepultura de Jesús. Así que en vista de todo esto, un hombre, José, que dice la Biblia que era discípulo de Cristo, pidió su cuerpo. Era un hombre que tenía dinero, que tenía el recurso suficiente como para tener su propio sepulcro nuevo y poder dárselo a Jesús. Así que su sepultura fue tan rápida que ni siquiera hubo tiempo para que el cuerpo de Cristo recibiera los aceites y los perfumes y las especies aromáticas que los judíos acostumbraban. Y lo que me llama mucho la atención acerca de la resurrección de Cristo es la actitud de sus discípulos. Unos habían olvidado sus palabras y otros simplemente eran incrédulos. Inclusive, como vemos en Mateo 27, 63, los principales sacerdotes no habían olvidado lo que Él dijo, que Él resucitaría. Los discípulos lo olvidaron, pero estos hombres, sus enemigos, quienes lo habían clavado en la cruz, no lo habían olvidado. Sus discípulos estaban cegados, estaban conmovidos por el hecho de su muerte y la manera en que había sido asesinado, tanto así que la tristeza y el dolor los consumía. Si vas a tu Biblia, en el Evangelio
según Lucas capítulo 24, podrás ver ese pasaje conocido por muchos de nosotros, en el cual primero 24, verso 1, registra la siguiente historia de estas mujeres, la siguiente narración. Lucas 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, estas mujeres estaban haciendo lo que no pudieron hacer el mismo viernes, por la premura de que ya se acercaba el día de reposo. Y estas mujeres venían trayendo los preparativos para poder ungir el cuerpo de Cristo. Ellas pensaban que encontrarían el cuerpo de Cristo. Ellas no recordaban, su mente estaba velada y no recordaban lo que Él había dicho, que Él tenía que morir, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces, estas mujeres, cuando encontraron el sepulcro vacío y luego ser informadas por aquellos ángeles, al enterarse de la noticia de su resurrección, ellas inmediatamente informaron a los apóstoles, para los cuales estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Así lo vemos en Lucas 24:11. Y por el evangelista Juan, en Juan 22, sabemos que María Magdalena, al encontrar la piedra removida y la tumba vacía, pensó que se habían llevado el cuerpo. Pensó que muy probablemente sus enemigos, los enemigos de Cristo, lo habían robado. Y del mismo modo, Jesús intercepta a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y eso lo vemos en Lucas 24:13. Estos hombres, los cuales deberían estar yendo camino a Galilea, los cuales también escucharon el anuncio de las mujeres que Jesús había resucitado, estaban tristes, estaban descorazonados, y Jesús los intercepta preguntándoles qué era lo que estaban discutiendo tan acaloradamente. Estos hombres venían platicando y muy tristes sobre la muerte de Cristo. Y dice la Escritura que ellos, con triste semblante, se detuvieron ante tal pregunta de aquel hombre, asombrados porque este hombre no conocía lo que había sucedido, porque este hombre desconocía aquella noticia de que Jesús había sido asesinado. Pero Jesús insistió preguntándole: díganme, ¿qué cosas? Versículo 19, Lucas 24:19, Jesús les dijo: ¿qué cosas? Díganme, ¿qué cosas son las que ustedes los ponen tristes? ¿Qué cosas son las que ustedes están discutiendo? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Es decir, estos hombres sabían que era el tercer día. Estos hombres ni por la mente les pasaba la promesa que Jesús había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Olvidaron por completo lo que Jesús les había dicho. Así que lo que tenemos aquí es toda una comunidad
de creyentes desesperanzados, desesperados, tristes y decepcionados. Pensaron que al Mesías lo habían hecho fracasar sus detractores. Se preguntaban después de todo lo que hizo, ¿cómo fue a terminar así? Lucas 24:21 dice que ellos sí le creyeron que él sería el Mesías libertador de Israel, pero lo que no habían entendido es que este tipo de liberación, la cual Jesús había venido a hacer, era una liberación no física, sino una liberación espiritual. Justamente ayer, escuchando al pastor MacArthur, él comentaba acerca de nuestro peor y más grande enemigo. Me informan aquí que se cortó. Quisiera ver si me pueden informar si ya se escucha, por favor, la transmisión. ¿Sí se está escuchando? Ya. Hola, hola. Se escucha. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Así que estos hombres sí creían que Jesús era un libertador, era el libertador. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos sí esperaban, tenían la esperanza que Jesús habría de ser el libertador de Israel. Sin embargo, ellos no entendieron que la liberación que Jesús había venido a traer era una liberación más espiritual que física. Si recordamos la historia del pueblo judío, vamos a encontrar que ellos frecuentemente se encontraron sometidos por pueblos enemigos o llevados en cautividad. Recordamos al inicio de la historia del pueblo cómo estuvieron cautivos en Egipto por más de 400 años. Después vemos cómo ellos fueron llevados cautivos por Babilonia, luego cautivos por Asiria, y ahora en este momento de la historia en que estaban viviendo los discípulos de Cristo y Cristo mismo, estaban bajo el imperio romano. Así que estos hombres no habían captado el verdadero propósito de Jesús al venir a este mundo y encarnarse. La idea del pueblo acerca del Mesías era la de un guerrero. Ellos esperaban a un libertador, a un Mesías poderoso. Ellos esperaban a un juez como el del tiempo de los jueces, como un Sansón. Ellos esperaban a un rey, a un Mesías con riqueza, con poder militar y que tuviera la capacidad de hacer frente a Roma, pero no fue así. Y eso es algo que nosotros debemos entender. El propósito por el cual Jesús vino fue un propósito más espiritual que físico. Aunque Jesús definitivamente con su muerte en la cruz trajo a nuestra vida, y digo trajo, porque en realidad muchos fueron bendecidos en su época, a muchos sanó, a muchos endemoniados liberó, a muchos que habían estado padeciendo enfermedades sanó, pero escúcheme bien usted, si eso hubiera sido solamente el propósito de Jesús, ¿qué pasa entonces con todos nosotros? ¿Qué pasa entonces con la iglesia moderna, que ya no tiene a ese Jesús
haciendo esos milagros. Entonces, el propósito de Jesús fue más allá del ámbito material. El propósito de Jesús tenía que ver con lo espiritual, para lo que Él vino. Y ellos no podían creerlo, o no se acordaban de sus palabras, y mejor dicho, ni siquiera querían creerlo. Los estaba ahogando la tristeza y la desesperanza. Vemos cómo lo narra Marcos 16, del 9 al 13. Vamos a encontrar que cada evangelio narra la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo, de manera que cada evangelista aporta algo que otro evangelista no aporta. Y uniéndolos tenemos entonces una historia más enriquecida. Entonces vamos, Marcos capítulo 16 del 9 al 13, dice: y después de haber resucitado muy temprano el primer día, aquí está narrando cómo las mujeres van a ver el sepulcro, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Verso 10. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban? Lamentándose y llorando. Esta era la escena. Imagínate tú, hoy domingo, los discípulos se encontraban desde el viernes de crucifixión lamentándose y llorando. Lloraban amargamente porque a Jesús lo amaban a Jesús. En Jesús vieron una esperanza de ser liberados de su opresión. Y ellos sabían que Jesús no solamente traía libertad física, ellos sabían que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados. Pero en este momento la tristeza los estaba abrumando. Versículo 11, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué dice? Se negaron a creerlo. Y aquí ya vemos que es algo de ellos, ¿no? No puede ser verdad. Fue una obstinación de su parte, una incredulidad obstinada. Verso 12, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos. Aquí está hablando de la historia de aquellos que iban a Emaús. A 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos se fueron y se lo comunicaron a los demás. Aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, que se interceptaron con Jesús, aquellos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos que tampoco les creyeron. Entonces vemos una comunidad de creyentes tristes, desesperanzados, pero también incrédulos. De verdad, qué discípulos incrédulos del Señor leemos aquí en la Escritura, que tan pronto se habían olvidado de sus palabras. Y nosotros que tenemos ya todo el panorama escrito en los evangelios, podemos pensar de veras, estos discípulos, ¿cómo fueron tan incrédulos? ¿Cómo tuvieron un corazón tan incrédulo? ¿Qué tan pronto habían olvidado que Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué tan pronto habían olvidado cuando Él les dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día? Así lo dice Mateo 16, 21. Pero sobre todo Pedro, después de tal reprimenda que Jesús le dio, cuando Jesús hablaba de que tenía que ser asesinado, que tenía que padecer, como Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, y Jesús lo reprendió. Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, los discípulos supieron que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, pero aquí ellos estaban obstinados a creer que esto era una realidad.
Y es que con qué facilidad olvidamos las cosas que debiéramos recordar. Y con qué facilidad estamos recordando las cosas que no debemos recordar. Con qué facilidad olvidamos que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Pero con qué facilidad olvidamos que también Cristo nos llama a perdonar a quienes nos ofenden. Con qué facilidad olvidamos que Cristo nos llama a amar a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos persiguen. Con qué facilidad olvidamos que en este mundo no todo va a ser color de rosa. Con qué facilidad olvidamos y nos empezamos a preguntar y comenzamos a cuestionar a Dios acerca de nuestra condición actual, acerca de nuestro padecer. ¿Con qué facilidad olvidamos que Jesús dijo que en este mundo padeceríamos y que padeceríamos por causa de Él, por causa de creer en Jesús y que tendríamos aflicción? ¿Con qué facilidad olvidamos que Jesús dijo que Él resucitaría, pero que también regresaría? O sus palabras acerca de que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde polilla y orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Con qué facilidad nos olvidamos de que todo lo que tenemos aquí en la tierra es pasajero, aún nuestra propia vida? ¿Con qué facilidad nos distraemos, nos afanamos? ¿Con qué facilidad las cosas de este mundo captan nuestra atención? Aún la escasez y la falta de trabajo, la falta de recurso, como en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Con qué facilidad olvidamos que Jesús nos dijo: no os afanéis por vuestra vida? Mateo 6:25. O las palabras de Pedro, del Pedro ya restaurado, cuando le dijo al pueblo de Dios que somos como extranjeros y peregrinos. Por tanto, nuestra vida debe ser así, como que estamos aquí de paso. Así que los discípulos de Cristo actuaron como muchas veces tú y yo actuamos ante las adversidades de la vida, ante los sucesos no esperados, como esta pandemia, por ejemplo, como esta baja en el trabajo, por ejemplo, como en esta baja en tus ventas, en tu empresa, como este recorte de tu salario. Actuamos como si Jesús no hubiera dejado promesas en su palabra. Actuamos como si Él no hubiera resucitado. Y lo que nos debe quedar claro sobre la resurrección de Cristo es lo siguiente, y voy a dar algunos puntos por los cuales debemos tener presente la resurrección de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, porque Dios es un Dios de verdad, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, y nuevamente su poder no se limita. Y si Él dijo que Jesús estaría en el vientre de la tierra, así como en el centro de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días y después de eso fue expulsado, si Él dijo que el Hijo de Dios moriría y resucitaría, entonces Él lo cumpliría. Por lo tanto, lo que tenemos que saber sobre la resurrección de Cristo, y nos debe quedar claro, es que esto obedecía a las profecías que Dios había dado sobre Cristo a sus santos profetas. Nos deja ver que Dios es un Dios de promesas y que Dios es un Dios verdadero que cumple sus promesas. Asimismo, nos deja ver que Él es Dios y Él es Dios creador y dador de vida. Colosenses 1:16 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas y todo
y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y creer en un Dios que no tiene poder sobre la vida y la muerte sería creer en un Dios limitado. Además, el libro de Juan nos revela que el Verbo se hizo carne, pero que el Verbo ya existía. Que el Verbo ya existía y que el Verbo era Dios y que el Verbo estaba con Dios desde la eternidad pasada. Así que creer que Jesús vino y fue vencido por la muerte significa creer en que Jesús no es Dios. Además, dado que la muerte fue dada como consecuencia del pecado de Adán, significaría que Jesús quedó también sujeto por esa maldición y fue vencido. También sabemos que Dios es un Dios vivo y es eterno. Y aun cuando Cristo amorosamente se hubiera ofrecido por nosotros, hubiera enseñado sobre el Padre, sanado sordos, ciegos, limpiado leprosos, todo eso sería una muy buena historia con un buen final conmovedor y triste si nuestro Redentor, el Mesías esperado, se hubiera quedado en la tumba y en nuestros buenos recuerdos, vivo solamente en nuestros recuerdos. Pero no es así. No es así. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, 13 al 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Como punto 4, si Cristo resucitó, significa que Dios ha aceptado su ofrenda por nuestros pecados, para la reconciliación con Dios. Por tanto, si Él no hubiera resucitado, tú y yo aún estuviéramos bajo la condenación del pecado. 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como punto 5, si Cristo ha resucitado, entonces tú al creer en Él has resucitado también. Resucitado del pecado y aún en espera de la resurrección final. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 15, verso 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Punto 6. La resurrección postrera nos anuncia también un juicio postrero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en el juicio postrero Dios resucitará a los muertos. ¿No así lo dice también el credo niceniano, el credo de los apóstoles? Que luego Él vendrá para juzgar a vivos y muertos. Dice la Escritura que Él resucitará a unos para vida y a otros para muerte. En 1 Corintios 15, 32 dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, si no hay una resurrección, si la resurrección fuese un invento o una falacia, entonces cada quien viva como se le dé la gana, porque mañana vamos a morir sin retribución alguna. Pero no, la resurrección también nos anuncia a los creyentes y a los no creyentes que habrán de ser juzgados,
que habrán de ser resucitados, sacados de sus tumbas, de sus sepulcros, o de donde habrán quedado muertos, habrán de ser resucitados para ser juzgados. Y por último, punto 7, la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre el pecado y sobre la maldición por causa del pecado, la muerte. ¿Cuál era la maldición por causa del pecado? La muerte. Y la resurrección de Cristo garantiza que Él vence el pecado, pero también Él vence la maldición por causa del pecado. Es decir, vence la muerte. Y hoy en día muchos le están temiendo a este coronavirus porque le tienen miedo a la muerte, cuando debieran temerle a Dios, no a la muerte. La muerte no los va a castigar. Decía el pastor MacArthur, Satanás no los va a castigar, los va a castigar Dios, los va a juzgar Dios, nos va a juzgar Dios. Así que el creer en la resurrección de Cristo y el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos es garantía de que Él venció el pecado y su consecuencia, que es la muerte. Nos garantiza, además, vida eterna en cuerpos libres de toda corrupción moral. Nuestros cuerpos, aun cuando el cuerpo humano es una perfección, un reflejo de la perfección y de la inteligencia y de la sabiduría de Dios por ese diseño tan perfecto y tan bien trazado, nuestro cuerpo está corrompido y se sigue corrompiendo. Nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo se enferma y al final nuestro cuerpo sufre el juicio, muere. Pero la resurrección nos garantiza vida eterna, y vida eterna en cuerpos resucitados, en cuerpos que ya no se van a enfermar, pero sobre todo en cuerpos que ya no van a pecar, que ya no van a tener que estar lidiando con la envidia, con el enojo, con los deseos inmorales, con los deseos de la carne. Va a ser un cuerpo libre de toda corrupción moral. Y 1 Corintios 15, 53 al 58 nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que tú hagas para Cristo como su discípulo, nada de lo que tú hagas para Cristo, predicar su palabra, guardarte del pecado, enseñar a otros, ayudar a otros, perdonar, mostrar el evangelio en tus relaciones personales, nada de lo que tú hagas para Cristo es en vano. Nada se quedará sin recompensa. Aun cuando ni tú ni yo buscamos recompensa, nuestro Dios justo nos recompensará por lo que hayamos hecho en vida. Así que, como dice Pablo, hermanos, estemos firmes, sabiendo que hay una resurrección y que va a haber un juicio. Estemos firmes,
Y estar firmes significa estar constantes, constantes en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Así que, amados hermanos y oyentes, la muerte y la resurrección de Cristo juntos, esos dos sucesos, constituyen el evento más importante de toda la historia de la humanidad. No hay verdad más poderosa como esta que tenemos nosotros. No hay verdad más digna de ser recordada que un día glorioso el Hijo de Dios se humilló, padeció, sufrió por mis transgresiones, sufrió el castigo que yo merecía, sufrió la ira santa del Padre, fue abandonado, pero al tercer día fue levantado del sepulcro con poder. Y no debes de perder de vista esta gran verdad: la muerte de Cristo, su cruz y su sacrificio. Finalmente, en Mateo 28, vemos que la historia no concluye solamente con la resurrección. La resurrección vino a ser, y el conocimiento de que Cristo resucitó vino a ser ese catalizador, vino a ser ese impulso y vino a ser la base sobre la cual ellos tenían que seguir esta obra, la obra del Señor. En el versículo 16, Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí ya obedeciendo las palabras del Señor. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos que dudaban, todavía habían discípulos que dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo todo el poder. Allí en los cielos, donde están los ángeles y los seres espirituales, como aquí en la tierra. Por tanto, en base a esto, en base a que yo tengo todo el poder, en base a que yo tengo el poder sobre la vida y aún sobre la muerte, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús resucitó y nos ha dejado una tarea, nos ha dejado una encomienda, nos ha dejado, como lo conocemos, una gran comisión. Él es el Dios quien nos manda y quien en su autoridad nos dice: vayamos, hagamos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñémosles todo lo que nosotros hemos aprendido de Dios por medio de su palabra. Hermanos, esta debe ser la conclusión de nuestras vidas. Después de conocer a Cristo, después de haber sido resucitados, nuestra vida debe girar en esparcir este mensaje y enseñarles a otros que aún están en el sepulcro. Hay mucha gente hoy en día que aún está en los sepulcros. Hay mucha gente todavía que no le ha amanecido. Muchos vecinos, tus amigos, compañeros que aún están en las tinieblas, que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y tú ya has visto a Jesús crucificado y resucitado. Por tanto, tú debes de ir y comunicarles que Él vive y que Él reina y que Él ha venido a traer libertad y que Él ha venido a traer vida eterna y que Él manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan y que crean, que dejen de vivir esa vida vana, afanada, que dejen de temer a la muerte y teman a Dios, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos y crean, que no sean incrédulos, que no les pase como a los discípulos, que por su incredulidad andaban padeciendo, entristecidos y desesperanzados, que crean, que vivan y que vengan y que compren sin dinero, como dice Isaías 55. Vino y leche, las misericordias que Dios nos ha dado. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste a Cristo y porque Cristo venció la muerte y el pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú cumpliste tu palabra al pie de la letra, no solo cuando se habló sobre el día de tu nacimiento, sobre el lugar de tu nacimiento, sino también sobre que tú morirías y que al tercer día resucitarías, Señor. Y si tú resucitaste, y si tú eres un Dios verdadero que cumples tus promesas, entonces también tú regresarás por nosotros, tú regresarás por cada uno de tus hijos, por tu iglesia, Señor. Así que ayúdanos a estar firmes, a estar constantes y a estar abundando en la obra del Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Y pues vamos a concluir dando a nuestro Dios nuestra alabanza y cantando que Él vive hoy. Cantándole a nuestro Dios que Él vive hoy. Y además en lo que ustedes buscan la enseñanza, en lo que ustedes buscan el canto, quisiera al final compartirles, después que termine este tiempo, quisiera compartirles un enlace, un link sobre una película que se llama Él resucitó. Y es una película que narra la resurrección de Cristo y cómo es que el hecho de que Cristo haya resucitado se convierte en un problema para los romanos. Sabemos que es una película, no es algo que narre a ciencia cierta cada hecho de la Biblia, pero lo que pretende esta película es narrar cómo fue que la resurrección de Cristo metió en graves problemas a los romanos, porque sabían que el cuerpo no se lo habían robado. Y entonces, ¿qué había pasado con el cuerpo? ¿Habrían ellos de creer que realmente se levantó de los muertos? Al final del servicio les voy a compartir esta película para que ustedes puedan verla con su familia, si así lo desean, y puedan meditar en ella, ¿no? Y en lo que estamos hablando hoy, en este domingo de resurrección. Así que vamos a entonar Él vive hoy. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio,
el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó. Así es, qué glorioso fue el día aquel que nuestro Señor resucitó. Señor, te damos tantas gracias porque tú has resucitado, porque tú has vencido la muerte y porque tu palabra, Señor, es ahora ese instrumento que en boca de muchos otros pecadores, pero también resucitados, es predicada y trae luz y trae salvación y trae esperanza y trae resurrección, Señor. No hay nada en este mundo más eficaz que pueda traer a los hombres a la vida y a la reconciliación contigo que el mensaje de Jesucristo, que la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos acompañes durante este domingo de resurrección y que estés tú en nuestros hogares abundando, Señor, con tu gracia, con tu paz, con la confianza y la esperanza de que tú estarás con nosotros y que tú estás con nosotros, aun cuando vivimos tiempos de incertidumbre, aun cuando vivimos tiempos en los cuales muchos están preocupados por sus vidas, por su economía, por su propia salud, Señor, temiendo lo impensable, temiendo que les fuera a ocurrir lo impensable. Te rogamos, Señor, que así como hemos recibido esta esperanza, podamos transmitirla a otros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes, guardándonos del mal y del pecado. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y nuevamente doy gracias a Dios
Y le doy gracias a ustedes, hermanos, a todos quienes nos escuchan, quienes no son parte de nuestra iglesia, pero disponen de este tiempo para buscar y adorar a Dios junto con su familia. En verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Quiero decirles que es una gran bendición saber que podemos estar siendo instrumentos de Dios y estarles sirviendo. Estamos despedidos, que Dios les bendiga.